la República volvió a sorprender esta mañana con una respuesta poco usual y llamativa al ser consultado sobre las intenciones del gobierno de explotar el Cerro León. Esto fue lo que dijo Horacio Cartes. Las camaristas Antonia López de Gómez y Viviana Benítez Farías votaron a favor de la revocatoria del amparo, dando vía libre a los trabajos de extracción de rocas y otros minerales del Cerro León. Según la versión oficial de la Secretaría del Ambiente, se trata de una exploración con el fin de clasificar el tipo de suelo, trabajo que se realizaría a 50 kilómetros del cerro, pero las sospechas ciudadanas apuntan a una intención de explotar la zona como cantera para trabajos a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Mientras sectores ciudadanos se movilizan contra cualquier agresión a dicho ecosistema, el presidente de la República respondió con una frase irónica tras ser consultado al respecto, luego de un acto militar en la sede del Comando de la Armada. Presidente, ¿qué va a pasar con el Cerro León, presidente? La respuesta ya se suma a la serie de frases llamativas que el mandatario emitiera en diversas circunstancias, generando una serie de reacciones en las redes sociales por parte de la ciudadanía.